¿Qué harías si Dios te pidiera algo tan grande, tan doloroso, que desbordara todo lo que conoces como sacrificio? ¿Serías capaz de obedecer? La historia de Jefté es un relato bíblico que nos enfrenta a una de las decisiones más desgarradoras y desconcertantes de la fe humana. Jefté y sus sacrificios revelados. La historia más dolorosa de la fe. Es una historia que nos desafía a mirar más allá de la obediencia y a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a entregar lo que más amamos por la voluntad de Dios. Acompáñame en este viaje, mientras exploramos un sacrificio que desafía nuestra comprensión y nos invita a reflexionar sobre el costo real de la fe. La historia de Jefté se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 11. En una época de grandes pruebas y tribulaciones para el pueblo de Israel, cuando no había un rey que gobernara, Dios levantó a hombres como Jefté para liderar a su pueblo. Jefté era un hombre de origen humilde, hijo de una mujer prostituta y un hombre de guerra, Gilead. A pesar de su valentía, Jefté fue rechazado por su familia y su comunidad, ya que se le consideraba un hijo ilegítimo. Sin embargo, cuando los amonitas amenazaron a Israel, el pueblo recurrió a Jefté, reconociendo su capacidad como líder y guerrero. Jefté aceptó el desafío, pero antes de salir a la batalla, hizo un voto solemne ante Dios. Le prometió que si Dios le daba la victoria sobre los amonitas, él sacrificaría a la primera persona que saliera a su encuentro al regresar a su casa. Esta promesa, hecha en un momento de desesperación y fervor, marcaría el destino de Jefté y de su hija, su única hija, quien no solo sería la primera en salir a su encuentro, sino que también sería la víctima de su voto. Es importante entender que los votos en la cultura israelita tenían un peso muy grande. Los israelitas creían que al hacer un voto a Dios, estaban obligados a cumplirlo, sin importar el costo. En este caso, Jefté no podía retractarse de lo que había prometido, incluso si el sacrificio implicaba la vida de su propia hija. En su mente, él creía que estaba cumpliendo con su deber hacia Dios, sin saber las devastadoras consecuencias que esto tendría. Tras la victoria sobre los amonitas, Jefté regresó a su hogar, y como había prometido, su hija salió a su encuentro, danzando y celebrando la victoria de su padre. El dolor de Jefté fue inmenso al ver que la primera persona en salir al encuentro de su regreso era su propia hija, la misma que había sido la causa de su voto. En ese momento, la realidad del sacrificio se hizo presente. ¿Podría realmente sacrificarla como había prometido? Su hija, sin embargo, mostró una obediencia asombrosa. En lugar de resistirse, le pidió a su padre que le permitiera pasar 2 meses en las montañas con sus amigas para lamentar su destino. Jefté accedió a su petición, y después de esos 2 meses, su hija regresó y cumplió el sacrificio que su padre había prometido a Dios. El relato de Jefté y su hija es una de las historias más difíciles y trágicas de la Biblia. Nos desafía a pensar en el significado de la obediencia a Dios y la profundidad de los sacrificios que la fe puede demandar. La pregunta que queda en el aire es: ¿por qué Dios permitió que Jefté cumpliera un voto tan doloroso? ¿Acaso la voluntad de Dios se encuentra en sacrificios humanos como este? La historia de Jefté nos deja varias lecciones profundas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y la naturaleza de nuestros compromisos con Él. Primero, esta historia nos recuerda que los votos que hacemos a Dios no deben tomarse a la ligera. Aunque hoy en día no estamos llamados a hacer sacrificios humanos, el compromiso con Dios sigue siendo algo que debe ser considerado con seriedad. Cuando prometemos algo a Dios, debemos ser conscientes de lo que estamos diciendo
y estar preparados para cumplirlo, incluso cuando la obediencia sea difícil o dolorosa. En segundo lugar, esta historia nos desafía a reflexionar sobre el costo de la obediencia. La fe no siempre es fácil ni cómoda. A veces lo que Dios nos pide no es lo que esperábamos o deseábamos. Sin embargo, la verdadera obediencia no se mide por lo que estamos dispuestos a dar cuando todo va bien, sino por lo que estamos dispuestos a sacrificar cuando las circunstancias son difíciles. El sacrificio de Jefté y su hija es un recordatorio de que la obediencia a Dios puede requerir una entrega total sin importar el precio. La figura de la hija de Jefté es también un símbolo de sacrificio y obediencia. Ella no se rebeló contra la decisión de su padre, sino que aceptó su destino con una fe impresionante. Su actitud refleja una comprensión profunda de lo que significa confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad es difícil de entender. Esta actitud de obediencia total es algo que debemos imitar en nuestra propia vida espiritual. Además, el sacrificio de Jefté nos invita a considerar la importancia de la relación personal con Dios. Aunque Jefté cometió un error al hacer un voto tan imprudente, su historia muestra que la fe y la obediencia a Dios son el centro de la vida espiritual. A través de su voto, Jefté demostró su devoción a Dios, pero también nos muestra que la verdadera fe no siempre es fácil de manejar, y a veces nuestras decisiones pueden tener consecuencias difíciles. La historia de Jefté y su sacrificio es, sin duda, una de las más dolorosas y desafiantes de la Biblia. Nos invita a reflexionar sobre lo que significa realmente seguir a Dios y hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos en su nombre. A través de esta historia, podemos aprender que la obediencia a Dios no es algo que deba tomarse a la ligera, sino que debe ser un compromiso serio, incluso cuando el sacrificio que exige es grande. Si este estudio sobre Jefté y sus sacrificios revelados, la historia más dolorosa de la fe, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.